Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes Entelequia. En esta ocasión vamos a hablar de La Casa de Brujas según la perspectiva de Silvia Federici. Así que vamos a ver todo lo relacionado con La Casa de Brujas, por qué se produjo, quiénes eran las brujas, por qué las cazaron y las quemaron y qué tiene que ver con nuestra sociedad moderna. Así que quédate si este video te interesa, está basado en el libro Caliban y la Bruja, en particular el capítulo cuarto que habla acerca de este respecto. Pero antes de meternos de lleno con todo el tema que tiene que ver con la casa de brujas, tenemos que entender que la autora viene describiendo que este proceso es parte de un contexto histórico más amplio, el descubrimiento de América, lo cual acarrea grandes cantidades de plata y oro al continente europeo, lo cual produce una devaluación de su moneda y una inflación de los precios, en particular de los precios de la comida, lo cual vuelve muy costoso para el campesinado y las clases bajas su sustento. Del mismo modo que aumentan los precios de la comida, disminuye el valor del trabajo y la capacidad de los campesinos de mantenerse a sí mismos por un proceso de parcelamiento de tierras. Las propiedades que antes eran comunales ahora pasan a ser privadas, se parcelan, se cercan en un proceso de privatización que Marx describe como acumulación originaria, un proceso que se da entre el siglo XV, XVI y XVII y necesario para el surgimiento del capitalismo, lo cual origina obviamente las guerras campesinas. Los campesinos se rebelan frente al alza del precio de los alimentos y al cercenamiento y expropiación de sus tierras, y obviamente son reprimidos por la nobleza. Muchos de estos movimientos campesinos estaban dirigidos por mujeres que obviamente frente a la incapacidad de dar de comer a sus hijos, se alzan en armas o mejor dicho, en herramientas de cultivo. Del mismo modo, surge la racionalidad moderna, que tiene que ver con precisamente grandes pensadores ilustrados de la época, como era Descartes, Galileo, Newton o Thomas Hobbes, etcétera, los cuales dejan a un lado otras formas de pensamiento. Vamos, todo esto ya es abordado por Foucault en Razón y sin razón. La razón tiene que excluir a la sin razón. Ahora, todo este proceso va de la mano de una desvalorización de la mujer y de su cuerpo para ser sometida a un proceso de división de trabajo sexual en la que el hombre produciría y la mujer sería reproductora de la fuerza de trabajo. Vamos, querían reducir a la mujer solamente a un útero para procrear hijos proletarios. Todo esto también en un proceso en el cual se promulgaron leyes que castigaban el ocio, la vagancia, el estar sin trabajo o ser pobre, y tendrías que caer preso en una workhouse o casa de trabajo. Bueno, aquí tenemos el contexto más general en el cual se produce la casa de brujas, entre el siglo XV, XVI y XVII. Y vamos a ver en particular cómo comienza. La autora dice que los comienzos de la casa de bruja, en particular en el siglo XV, entre el 1430 1480, hace que proliferen precisamente la persecución de la brujería. Brujería que, según el mito ilustrado, nos dicen que era algo propio del medioevo. Vamos, que era medieval la caza de brujas, quemarlas en la hoguera, etcétera. Pero nada de eso ocurre en la Edad Media, sino en la era moderna. Vamos, así como otros mitos respecto de la Inquisición y demás, he aquí una leyenda negra que asocia lo medieval a lo atrasado, a la superstición, pero son en tiempos muy recientes y en el surgimiento del Estado-nación moderno que se produce la caza de brujas. Bueno, en el siglo XV empiezan a proliferar los tratados. De hecho, señala la autora que según el canon episcopio, en la Edad Media se consideraba, por lo menos así rezaba la doctrina oficial de la Iglesia,
que no existían las brujas, ni la brujería, ni la hechicería, porque eso sería darle un poder a quienes han pactado con el diablo por sobre la creación y el orden divino. Por tanto, sería herético considerar la existencia de la bruja y de sus poderes basados en el demonio o en Satanás. Bueno, durante el siglo XV empiezan a proliferar los tratados en contra de la brujería, el más célebre y tétricamente famoso, el Maelum Maleficarum, el martillo de brujas, el cual citaremos varias veces durante la exposición para resaltar cuál era la idea, la representación social que se tenía de una bruja. Obviamente, los nuevos códigos estatales, los códigos penales me refiero, empiezan a adaptarse al delito de hechicería, que consistiría no únicamente en quienes hicieran maleficios a los demás, es decir, a los que hicieran mal de ojo, dañasen físicamente a una persona o en su salud o en sus bienes, ya sea la cosecha o los animales, sino a cualquier practicante y creyente o sospechosa de ser creyente de la brujería. Vamos, que aquí no regiría el código penal habitual según el cual si no hay daño no hay delito, y el mero hecho de ser sospechada de ser bruja ya consideraría ser un delito. Esto, dice la autora, es un mecanismo de represión social. Lo que se intentaba perseguir era la feminidad, el poder asociado a lo femenino, por ejemplo, las mujeres sabias, las curanderas, las comadronas, las que ayudaban a tener a los bebés, y todas esas mujeres, aparte de otro tipo de mujeres indeseables para el surgimiento del capitalismo, como mujeres solteras, madres que no tuvieran obviamente un esposo para sus hijos, las viudas, mujeres promiscuas, prostitutas, etcétera, serán englobadas dentro del mismo rango que es el rango de brujería. Y estas leyes, dice la autora, son una forma de represión y terror social, como muchas otras leyes a lo largo de la historia, que son plausibles de embaucarte un delito, por así decirse, que tiene un estigma social asociado. Es un delito vago y difícil de definir y de comprobar, como por ejemplo los han sido en la era moderna la traición, la subversión y la otra palabra empezada por T que no se puede decir en la plataforma. Bueno, bajo ese delito se acusaban a este tipo de mujeres que, como hemos mencionado anteriormente, muchas veces habían sido campesinas que se habían encontrado precisamente dirigiendo las revueltas. De hecho, aquí surge el mito del aquelarre. ¿Qué sería un aquelarre? Una reunión de brujas. Pues fundamentalmente una reunión secreta, a oscuras, durante la noche, en el bosque o en la colina, donde se reunirían los campesinos para planear las revueltas, las rebeliones, la insumisión ante el poder feudal. Obviamente después asociados a la brujería. En estos aquelarres, las brujas se sometían supuestamente al poder del demonio, el demonio que vendría a representar la figura masculina, porque era un macho cabrío, un macho viril, que se desenfrenaba sexualmente con ellas, el pacto consistía en eso, era una especie de matrimonio a la inversa o de cabeza, en el cual la bruja adquiría poder, riqueza o gloria precisamente a cambio de vender su alma o su cuerpo. Estas acusaciones de brujería habitualmente se nos dicen en la historia que eran una especie de locura o superchería, producto de la superstición de la época, que sería una especie de histeria colectiva o de delirio colectivo. Ahora bien, toda esta información es falsa o al menos parcialmente verdadera, dice la autora. Lo cierto es que había emisarios estatales o de la Inquisición que iban pueblo por pueblo con una lista de los rasgos que podrían ser considerados sospechosos de brujería e incitaban a los miembros de una comunidad precisamente a acusarse unos a otros. ¿Y quiénes eran precisamente las víctimas de las acusaciones? Nunca eran mujeres ricas o nobles, sino mujeres pobres
que no tenían para comer, que mendigaban, muchos de los casos, ser viuda y no tener para mantenerse, o ser pobre y tener hijos, estar soltera, era obviamente un claro caso de brujería, porque estas mujeres dependían de la comunidad para pedir. Y narra la autora de que, por ejemplo, había una mujer que había ido a pedir manzanas y como se las negaron, esta las tiró de la cesta, o había ido a pedir manteca y leche y como se le negó, maldijo o echó un mal de ojo según la cual la cabra ya no podría dar leche, etcétera, etcétera. Son todas historias similares en las que estos parias sociales precisamente echaban el mal de ojo a personas de mayor poder económico y social, burgueses, sus propios patrones, como es en el caso de las brujas de Salem, donde muchas veces las niñeras eran acusadas de brujería porque precisamente tenían una relación cercana e íntima con los hijos de los nobles y de los señores, y que precisamente esto era visto con sospecha por parte de los padres. Del mismo modo, esta propaganda antibruja era muy fértil, había muchísimos folletos que incluso tenían grabados que muchas veces eran morbosos o altamente eróticos. Teníamos a las típicas brujas desnudas, bailando en un aquelarre alrededor del fuego o en torno a un macho cabrío. Y del mismo modo, las confesiones que se extraían bajo tortura, tortura que de más está decir era misógina, que incluía obviamente violaciones, vejaciones y la posterior quema y muerte, estas confesiones eran todas iguales porque precisamente eran extraídas poniendo palabras en la boca de la bruja por parte de los inquisidores o quienes las interrogaban. Asimismo, la casa de brujas no distinguía católicos de protestantes, si bien hay un mito, obviamente, de la leyenda negra de la Edad Media que dice que fue un fenómeno medieval y por tanto católico. Lo cierto es que los países católicos como España o Italia tenían menos casa de bruja que, por ejemplo, países protestantes, en los cuales sí fue muy prolífica, como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Pero, obviamente, recuerda la autora, esto está asociado a la parcelización y expropiación de la tierra. Por tanto, en lugares donde ya había avanzado la privatización de las tierras, como el sur de Inglaterra, en Essex era más común la acusación de brujería, que recordemos, brujería quería decir que simplemente eras rebelde, insumisa, eras subversiva, más que, por ejemplo, en lugares donde no había avanzado tanto, como en el caso de Irlanda o las tierras escocesas en la parte occidental. Del mismo modo, la acusación de brujería vendría a ser una especie de forma de disolver el vínculo social y comunitario que unía a las familias en la Edad Media, a poner a la mujer contra el esposo, a la mujer contra sus hijos, a desconfiar unas familias de otras, de tal modo que se generara cierta histeria colectiva y un proceso de individualización extrema. De hecho, son muy pocos las agrupaciones de hombres que intentaron defender a sus mujeres, principalmente porque tenían miedo a ser condenados ellos también, y los hubo, o sea, el 80% fueron mujeres, pero 20% de los hombres también fueron condenados por brujería. Y es cierto que hubo una única experiencia en la que los pescadores vascos del bacalao, al enterarse que sus mujeres estaban siendo enjuiciadas y asesinadas, volvieron de la pesca, garrote en mano, y echaron a los inquisidores y a los miembros de los tribunos estatales. De hecho, el hecho de que primero se acusaran de ser miembros de un aquelarre y luego ya de practicar la brujería en un sentido personal e individual, da cuenta de cómo el lazo social particularmente se había ido deteriorando. Las mujeres ya no tenían grupos a los cuales pertenecer, ni siquiera amigas. Tener amigas mujeres era peligroso, porque te podían acusar ¿de qué? De ser bruja. Porque cualquier mujer que no se sometiera al poder patriarcal que se estaba imponiendo era plausible de ser considerada bruja. Una mujer promiscua, una mujer adúltera, una mujer
que estuviera fuera de la casa mucho tiempo, también era plausible la acusación de brujería. Obviamente, el proceso de caza de brujas es parte de un proceso más amplio que Weber había descrito como el desencantamiento del mundo, para que surja un capitalismo industrial basado en un orden mecanicista y de dominio de la naturaleza, tiene que haber un desencantamiento de las fuerzas animistas que animaban precisamente las creencias medievales o de la época. De hecho, se entiende claramente que la acusación de brujería era una acusación de subversión e insumisión en el hecho de que ellas eran acusadas de ser conjuradas, es decir, de haberse reunido por fuera de ámbitos legales. La acusación de brujería vendría a reemplazar entonces a la vieja acusación de herejía. Recordemos que cátaros, valdenses y adamitas eran precisamente personas que no solamente por sus creencias, sino por sus prácticas atentaban contra el poder de la nobleza y de la ascendiente burguesía. Igualmente se acusaba a las brujas de canibalismo, lo cual nos recuerda que era una práctica que se asociaba, o era una acusación común, hacia los indígenas latinoamericanos. Hemos mencionado recientemente la conquista y cómo precisamente se respetaban a los indios que no eran caníbales. A ellos sí se les daba el derecho de gentes, a los otros no. Curiosamente, resulta que la autora comenta que esto puede deberse a que en algunas de las revueltas campesinas, por el aumento del precio del pan, algunos campesinos decidieron matar a sus nobles y venderlos, trocearlos como si fueran carne, como una especie de castigo simbólico. Igualmente se preguntará la autora, ¿por qué mujeres? Siempre se acusaba de brujas a las mujeres. De hecho, los magos, alquimistas, hechiceros y adivinos, astrólogos, como el famoso Michel de Notre Dame, no eran acusados en lo absoluto, o si lo eran, pasaban desapercibidos. De hecho, ellos servían a la burguesía, a la nobleza, a los reyes y a los emperadores. Por tanto, se ve en la acusación a la mujer que la guerra contra las brujas era en realidad una guerra contra la feminidad, contra las comadronas que ejercían el poder de traer a los niños al mundo, pero también del control de la natalidad, un control de la natalidad mediante métodos anticonceptivos que obviamente quedó terminantemente prohibido. Las mujeres tenían como única función ser reproductoras, en este caso de la mano de obra, y precisamente cuando volvieron los métodos anticonceptivos, lo hicieron de la mano del preservativo únicamente reservados para los hombres. Igualmente se acusaba a las brujas de, aparte de provocar abortos, de literalmente matar a los niños recién nacidos, esto asociado con precisamente la alta tasa de mortalidad infantil, que seguramente se explica mejor por la pobreza, la inflación, el precio de la subida de los alimentos y obviamente las paupérrimas condiciones en las que vivía la clase baja. Finalmente, la imposición y la reducción de la mujer a la pobreza y la sumisión a su marido es proceso o parte de la división sexual del trabajo en hombres productores, mujeres reproductoras, y así como las tierras habían sido parceladas y expropiadas, el cuerpo de la mujer ahora era expropiado de su propia decisión. De hecho, en los transcurso de esos 3 siglos, cada vez hubieron menos mujeres comadronas y obviamente el auge de la medicina moderna hizo que los médicos hombres ocuparan este lugar. En la capacidad o la guerra contra la fecundidad femenina se puede ver incluso estos mitos alquímicos de Paracelso o Trismegisto o otros tratadistas que trataban de crear vida a partir únicamente del hombre, como por ejemplo los homúnculos. Es parte de la iconografía de esta época, Atenea saliendo ya armada de la cabeza de Zeus o Eva naciendo de la costilla de Adán. Aquí se ve cómo se quería arrebatar el misterio de la vida de la mujer y dárselo al hombre. De igual modo, se asociaba que la bruja había cedido frente a la tentación del demonio porque, decían los católicos, eran más corporales y pecaminosas, es decir, tendientes a la lascivia y a la lujuria, y los protestantes decían que eran más débiles
de mente y de voluntad. De cualquier modo, se asociaba lo femenino con la lujuria, los súcubos, aquellas que podían enamorar a un hombre y volverlo inservible si no le daban de su amor, y esto obviamente los volvía depresivos y melancólicos, todos mitos que sobreviven incluso hasta la actualidad. Incluso se ve que desde el punto de vista de su relación con Satanás o el diablo, ellas eran sumisas, eran una especie de esposas o amantes del demonio, cuando la relación de los hombres con el demonio había sido de dominio, de control. Los hechiceros supuestamente podían convocar demonios, hacerlos trabajar por ellos, no pagarles porque eran los demonios tontos y fácilmente engañables, etcétera, etcétera. Asimismo, la persecución de la brujería hizo que se instaurara un sistema de represión sexual. Michel Foucault nos cuenta en Historia de la Sexualidad que la sexualidad no se rige por la represión o la prohibición de determinadas prácticas o tabúes, es decir, de lo que no se puede hablar, sino por lo contrario, por la proliferación de discursos respecto de lo que sí se puede hacer. Ahora, esa proliferación del discurso, la autora lo ve precisamente en las confesiones que eran extraídas mediante la tortura a las brujas. Pero se podía ver precisamente que eran fantasías de, obviamente, los propios torturadores. Igualmente, en el Nuevo Mundo, comunidades indígenas fueron acusadas en su totalidad de brujería, también las comunidades negras, hasta el día de hoy hay mitos respecto del vudú y demás. Incluso se decía de los negros que el diablo era un hombre negro, viril, lujurioso. Finalmente, cuando se logró relegar el poder y la posición social de la mujer, ya no fueron necesarios los juicios por brujería. Y finalmente ellas también aprendieron a defenderse. Cuando las mujeres empezaron a acusar a sus patrones, bueno, entonces sí, las confesiones eran desestimadas y tomadas por nulas. Y la brujería pasó a ser una especie de mera superstición o superchería, algo que se había superado a lo largo de la historia. Obviamente, el delito y el crimen de brujería fue reemplazado por nuevos delitos a los cuales acusar y perseguir y reprimir socialmente, como por ejemplo el de blasfemia o sacrilegio, es decir, robar ostras consagradas para simplemente alimentarse. Igualmente, el estigma de la brujería sobrevivió. Hasta en 1871 se decía que durante la toma de la Comuna de París, mujeres vagaban por la capital con alambiques de queroseno que decían buenas para quemar, bon pour brûler, de lo cual estas mujeres, las petroleras, supuestamente estaban preparadas para quemar su propia ciudad si eran invadidas por las tropas realistas. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso, caótico, pero completo repaso de este texto que analiza por qué, desde un punto de vista materialista de la historia, se persiguió la brujería y en particular la feminidad. Espero que te haya servido para repasar para tu parcial final, y si así ha sido, déjame un like, compártelo con todos tus colegas y amigos. De esa forma me ayudarías a que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.